En esta zona podemos encontrar una recreación o una colección más clásica, no ya son recreaciones de hábitats como lo que hemos visto antes, y esta colección se basa en el uso medicinal de las plantas que aparecen en ella. Y está establecida como una historia de cómo llegaron las plantas medicinales a aparecer en nuestros días. Entonces, aquellas plantas que vienen en principio, por el principio del camino encontraremos las plantas distribuidas en una rocalla, quiere decir, de aquellas que son silvestres nos traemos cerca de nuestras casas las que son más útiles para nosotros, entonces las ponemos como si fueran parte de un bosque, pero cerquita de nosotros. Esa es la forma más antigua. A partir de la Edad Media y la época romana ya se empiezan a hacer jardines que tengamos noticias, y en la Edad Media, en la época de Carlomagno, hace una capitula virae, se llama una especie de ley, en la que decía que al lado de las zonas públicas debería haber unos jardines que contuvieran 1 metro más o menos de una especie en concreta, y eso se llamaban jardines de simples, porque estaban divididos en especies de forma singular, una cosa de una simple en cada uno de esos agujeros. Entonces, ¿para qué servían? Porque eran medicinales. Cuando uno tenía algún tipo de problema, se iba y se cogía cada una de esas simples y con un conjunto de simples hacían un complejo, y con ese complejo curaban las enfermedades que tuviera cada uno. Y eso lo hacían frailes, lo hacían médicos, lo hacían pues todo este tipo de personas, incluso se recomendaba tener alguna de estas en casa. Todo ese conocimiento de alguna manera se pierde después de la caída del Imperio Romano, aunque ya digo que en época de Carlomagno se mantuvo algo, pero se pierde mucho. Y se recupera en 1500 y pico con el libro de Laguna, que es el Dioscórides, una recopilación del Dioscórides que guardaron, primero pasó por el árabe y luego fue traducido al latín y al hebreo. Este Dioscórides es el médico de Nerón, de las tropas de Nerón, que en el siglo I se dedica a ir por todos los sitios por donde pasaron las tropas de Nerón, recogiendo los usos medicinales tanto de egipcios como de griegos, como de romanos, como de todos los pueblos que se iban encontrando. Entonces, toda esa tradición se recopila y en este libro, que estuvo vigente, ya digo, hasta el 1500 y pico como libro medicinal. A partir de aquí, ¿qué hacemos? Recreamos en una forma más moderna y metemos en macetas una colección de plantas que son las que actualmente están en otro libro, en el Vademecum de farmacología, de fármacos sacados de plantas. Y esas plantas son las que consumimos nosotros cuando vamos a la farmacia, solo que preparadas en forma ya dispensable en farmacia. Por ejemplo, en esta zona encontramos el sauce. El sauce es ni más ni menos que la planta que origina el ácido salicílico, que es la aspirina. Entonces, a lo largo de la historia se han venido usando plantas medicinales que luego derivan en los medicamentos que tomamos. No en vano, el 80% de los medicamentos que tomamos actualmente provienen de las plantas.